ya era la directora del Partido Liberal, entre otras cosas, pues porque lo que realmente representaba era un pensamiento liberal, de defensa de los derechos, de defensa de unas personas que merecían especial protección de parte del Estado, de unas regiones como el Pacífico que requerían también de eso. Me parece que esa parte de la historia de Piedad Córdoba también válido, hay que resaltarla para equilibrar eventualmente los múltiples errores que pudo haber cometido después, que yo ni la voy a defender, y me parece sobre todo que la relación que tuvo con la dictadura de Venezuela es un hecho reprobable, pero me parece que, insisto, en justicia, Piedad Córdoba es una persona que a unos sectores de la sociedad, en particular al Pacífico colombiano y a la comunidad LGTBI, le hizo mucho bien. En eso usted tiene razón, cada uno coge el pedacito de la vida de Piedad Córdoba. Si usted me recuerda lo del 93, claro, después viene el 94, dirección del Partido Liberal, porque fue de los pocos apoyos que tuvo el expresidente Ernesto Samper. Pero yo sí creo que por eso digo, María Consuelo, esto es de claroscuros, de pedacitos de la vida. Así es. ¿Cuál es el pedazo de la vida que a mí me interesa resaltar? Y ahí está cada uno diciendo, pero es que Piedad hizo lo bueno, Piedad también hizo lo regular y lo malo. No, y por supuesto partiendo del respeto al dolor de sus familiares y a sus amigos, yo creo que esa es como la introducción necesaria. También la cuenta pendiente de la justicia, pero ya no por la justicia como tal, porque estamos de acuerdo que sus procesos ya se acaban el día que ella muere, y se presume inocencia hasta que no se le declarara culpable. Yo sí creo que la deuda es con la verdad, porque hay mucha verdad que no se ha sabido en torno, primero, a los vínculos de Piedad con la FARC, a la que claramente fue funcional en todo el tema de los secuestros y en todo el tema de la negociación. Segundo, a las razones por las cuales y los vínculos reales por haberse beneficiado tanto con la dictadura de Chávez y después de Maduro, pero además lucrándose, porque lo que hay es una versión en donde la ex senadora o la senadora Piedad Córdoba cobraba por negociar los pagos pendientes de las autoridades venezolanas que le debían a las empresas colombianas, y ella cobraba unas comisiones, como lo dijo Andrés Vázquez en su momento, por agilizar esos pagos. Entonces, claramente cuando una persona es negociadora, puede interceder, es porque claramente tiene influencia, tanto en la FARC como en el régimen venezolano. Y el último capítulo, que en cuantía es menor, pero que sin duda levanta también muchas alertas, es los $68,000 que le incautaron en Honduras. Eso nunca se supo ni por qué, ni de dónde salieron, ni justificó esos recursos en efectivo en un aeropuerto. Yo creo que hay mucha cosa que la justicia, tanto la ordinaria como la transicional, que tanto se ocupa supuestamente de la verdad, nos debe a los colombianos para la historia. Sí, de ese episodio, Ricardo, de los 60 y pico mil dólares, esos son los que le cogieron saliendo de un aeropuerto en Centroamérica, en Honduras, sí, en Honduras, sí. De eso no hubo nunca ninguna claridad tampoco. Pero de miren dónde eso, venía la plata Piedad o Córdoba, para qué era la plata. Por eso digo, estos son claroscuros alrededor de la vida de Piedad Córdoba. Quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales 8 de la mañana, 4 minutos. La última, Luis Ernesto. Piedad Córdoba no es ni la delincuente que buscan hacer creer los detractores, que además, como se ha dicho insistentemente, pues por defender unas causas, por ser una mujer negra del Pacífico, pues claramente era una gran amenaza a ciertos poderes dominantes del país, pero tampoco es la heroína que algunos quieren presentar hoy en conmemoración. Claramente una figura fundamental en la historia política de este país, con esos claroscuros. Quizá un indicador hoy cuantitativo de esto es el nivel de conversación que desató en la red social X en los últimos 2 días. Es impresionante, más de 7 millones de comentarios, menciones, interacciones en torno a la palabra, al nombre Piedad Córdoba. Lo que demuestra es justamente que y también las honras fúnebres, cámara ardiente. Yo creo que de amores y odios profundos, intensos, claramente, pero que marcó la historia de este país como pocas mujeres y como pocas líderes lo han hecho, sin duda. Sí. A mí hay una cosa que me llamó la atención en una de las entrevistas que hay rondando, y es cuando le preguntan a Ingrid,
defina a Piedad Córdoba con una palabra. Y se queda pensando y dice, un monstruo. 8 o 5 minutos, Felipe. Néstor. Me hablan mucho que ese argumento que he escuchado esta mañana aquí. Sí. ¿Usted cree que lo de Piedad Córdoba, Felipe, era también las críticas que hay muchas a Piedad Córdoba son por Sí. asuntos de racismo? Porque era negra. Yo creo que Piedad fue estigmatizada por negra, sí. Sí. Néstor. Y en los aviones la maltrataban y sí, yo sí creo. Bueno, le decían la negra, ¿no? Claro, y era pero- otro tiempo también, ¿no? Era Pero otro además momento ella de la se historia. enorgullecía y de sí, que le dijeran la negra. Claro, pero sí había mucha No, pero discriminación yo no porque creo ella que era fuera, negra. Claro que la había. yo no creo que sea por sus orígenes afro. Ella empieza a tener una resistencia en un sector de la población cuando se produce todo el episodio en torno a su cercanía con las FARC y todo lo que Listo. viene después de la liberación de los secuestrados. Pero se hizo varias Evidentemente. cirugías estéticas para parecer tener facciones de blanca. O sea, se operó la nariz, los pómulos, la boca, eso también Eso. es cierto y es innegable. 8 o 6 minutos. ¿Y eso qué tiene que ver No, con no, que era no, negra, qué María curioso Consuelo? que se diga que ella era víctima del racismo y que ella misma se haya operado para cambiar pero- sus Pero facciones. me la está describiendo usted como si fuera el Michael Jackson colombiano, Pues ¿no? mire las fotos Pero de también antes y veo, después. pero también la veo en turbante, María Consuelo. Sí, eso Y- fue y ta- uno de y- sus símbolos y de sus también la marcas. veo defendiendo a su Chocó y a las comunidades afrodescendientes. Aurelio, Eso. señor. Sí, yo sí me quedo con lo mejor de Piedad Córdoba. Yo me quedo con la piedad de la paz, me quedo con la piedad de los afros, me quedo con la piedad de la población LGBTQ y más. Me quedo con la piedad contra los TLC, me quedo con la piedad de las luchas sociales y no me quedo con la piedad petrista en los 2 últimos años, porque Piedad siempre fue rival y contradictora de Petro. Es que recuerde usted que Petro en los Wikileaks sale haciendo unas insinuaciones de Piedad con la FARC. El primero que hace esas insinuaciones de Piedad con la FARC fue Gustavo Petro. Él dice que era que estaba reproduciendo unas opiniones del fiscal Mario Iguarán. Y con respecto a todos los expedientes, pues eso se lo dejo a los biógrafos, que vayan a hurgar expedientes, pero yo no voy a ponerme a condenar a Piedad Córdoba de ningún delito sin que la justicia la haya condenado, ni a ella ni a nadie. A nadie que la justicia no haya emitido un juicio con debido proceso y después de llenar todas las instancias, ni a ella ni a nadie me voy a montar en esos expedientes. Y una última cosa, Piedad sí ganó un pleito jurídico, que fue el pleito que le ganó a Ordóñez por la destitución. Ese pleito lo perdió Ordóñez. Es cierto, Lo y lo perdieron ganó. los odiadores de Piedad. Lo ganó Y ella a en el Ordóñez Consejo. le está debiendo, por ese pleito de Piedad, Ordóñez le está debiendo 1.650 millones de pesos al erario colombiano, a la hacienda pública, que le tienen que replicar por un fallo equivocado que emitió Pero, de destitución de que es Piedad el Córdoba. Consejo de Con Estado. esa Piedad me quedo yo. Una Anulando Piedad la que- decisión es cierto, esa parte, anulando la decisión del procurador Ordóñez. Pero además, si de hurgar expedientes se trata, Néstor, como dice Aurelio, pues también habría que hurgar los expedientes que también se quedaron sin terminar nunca de las enormes persecuciones que sufrió Piedad Córdoba, ¿no? Persecuciones de los paramilitares que la secuestraron a ella, que secuestraron pues ahí hay digamos, un lado gris que no se sabe todavía suficientemente, pero a su hija, a quien violaron incluso. Es que la persecución que sufrió Piedad Córdoba, que le costó literalmente su familia, fue una persecución inclemente por denunciar el paramilitarismo y sus sociedades con sectores políticos. Y también lo hizo el Estado, también la persiguió el Estado, la chuzó, le hizo todo tipo de investigaciones, de montajes, el DAS en la época de etcétera. Uribe. También la persiguió y no conozco la primera condena tampoco en ese expediente. Entonces, Bueno. pues si se trata de hurgar expedientes y de pedirle cuentas a la justicia de por qué no nos ha dicho unas determinadas cosas, pidámoslas completas. Hay Ok. que hurgar también el proceso del hermano de Álvaro Córdoba, por el que ella misma se declaró perseguida política cuando lo capturaron y cuando lo extraditaron, y resulta que el hermanito ¿Cómo se ve? terminó confesando narcotráfico en Estados Unidos. Como se dan cuenta ustedes, padre, Néstor, pero la vida a de Piedad Piedad tiene genera luces y sombras. claro. Tiene Genera pedazos. todo tipo de, Y cada de uno- emociones para algunos. Y cada uno coge todo lo que se ha dicho aquí, lo bueno, lo regular y lo malo, todo es cierto. Entonces, como usted se da cuenta, hoy cada uno coge el pedacito que se adecua Pero a sus acuérdese afectos políticos. Señor Álvaro, rápidamente. que a Piedad se le nombraba facilitadora de paz porque podía hacer el trabajo. Y eso implicaba pues cierto acercamiento con las FARC. Era inevitable, era sabido. Y eso solo era posible en un político
o política contestataria como ella, opuesta a lo que se llamaba el militarismo, e implicaba acercamiento con Chávez, se sabía. Eso que estoy diciendo es obvio, pero es que el Estado lo aceptaba y lo usaba. El Estado le dio una función a Piedad precisamente por esas condiciones. Pero Álvaro, que imagínese usted un congresista que se acercó a los paramilitares y que en la misma situación de Piedad Córdoba, que terminara diciendo viva Carlos Castaño y vivan los paramilitares. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Sí, allá voy, pero el Estado le dio esa función precisamente porque quería aprovechar la cercanía de esta senadora con las FARC y con Chávez. Y esa cercanía no era posible a menos que tuviera unas posiciones como las que ella tenía. Y obviamente en estos temas tan conflictivos, el que se mete a fondo termina de un lado o del otro manchado por los problemas y excesos de un lado y del otro. Pero el punto es que la sociedad ha sido mucho más dura con quienes se acercaban a las FARC, especialmente Piedad, porque han sido muy pocos los valientes que se atrevieran a eso, que con quienes se acercaron a los paras y a los militares que cometían delitos en el conflicto. De eso hay cientos. Y la sociedad con eso es mucho más liviana. Pero lo importante, pues lo han dicho acá, pero es que al final, haciendo las sumas y restas de Piedad, es que políticamente todos esos actos fueron impulsados por la búsqueda de la paz y por la defensa de los negros y las mujeres. Muy pocos políticos en Colombia tienen semejantes temas tan grandes para acreditar. Vale, eso me parece que es una buena definición. Hay que hacer sumas y restas alrededor de la carrera de la vida de doña Piedad Córdoba, de la senadora Piedad Córdoba. En segundos, a propósito de Piedad Córdoba, la propuesta del presidente Petro de juntar a toda la izquierda para tener una unión política de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Y atención, en segundos, los dos denunciantes de Piedad Córdoba esta mañana entregan declaraciones en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. La muerte de Piedad Córdoba tiene consecuencias políticas en el pacto histórico, no solamente porque sigue la reconfiguración del listado de congresistas de esa coalición, sino porque el presidente Gustavo Petro aprovecha esta coyuntura para reiterar la búsqueda de una plataforma política viable para el 2026 desde la izquierda. Más allá de todo esto quedan las preguntas sobre cuál fue la relación real de Piedad Córdoba y Gustavo Petro al final de sus días. Piedad Córdoba decía en público y en privado en 2017 y 2018 que hubiera preferido votar por otros candidatos, incluso de la derecha, antes de votar por Gustavo Petro, a quien consideraba una mala persona. Por el lado de Piedad Córdoba también consideraba que había sido traicionada por el presidente, que él no la había respetado y que la había alejado incluso en momentos en los que fue avalada la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a los Estados Unidos. Más allá de eso, hoy la muerte de Piedad Córdoba, como digo, tiene incidencia política en el país, en particular en la izquierda. Dos acusadores en procesos en la Corte Suprema de Justicia, en donde estaban sus casos, porque tenía fuero, los dos acusadores de Piedad Córdoba son asesores de ella en la época de la UTL del Congreso. Andrés Vázquez por un lado, Ricardo Montenegro por el otro lado. ¿Qué dicen hoy qué, Camila Carvajal? Sí, señor, los dos dicen esta mañana que primero la muerte de Piedad Córdoba los tomó por sorpresa. Si le parece, arranquemos por Andrés Vázquez, que está convertido y lo hace desde hace un par de años en uno de los principales testigos contra Piedad Córdoba. Él esta mañana lo que nos ha dicho Néstor es, comillas, personalmente he recibido la noticia con un profundo dolor. Al final éramos un hijo y una madre en conflicto por nuestras diferencias en conceptos de la vida y la ética. Nuestros valores no separaron, pero siempre fue una madre y lo seguirá siendo. Y nos dice más, no creo que nada de lo que diga pueda reconfortar a sus familiares y amigos. Y humanamente creo que está mal.
Ellos necesitan respeto por su dolor. Hablar de piedad es hablar de cosas que justo hoy nadie quiere oír. Por esas razones no voy a hablar más de quien acaba de morir. Y recuerde usted que Andrés Álvarez está convertido en el testigo clave de esos procesos que llevaba Andrés Vázquez, de esos procesos que iban en contra de Piedad Córdoba, que, como ha contado la historia, lo presentó con Piedad Córdoba, quien era su otro asesor, Ricardo Montenegro, abogado asesor de Piedad Córdoba por 10 años y testigo clave en el caso de FARC Política. Era el testigo de cómo supuestamente Piedad Córdoba recibía dinero de Venezuela para impulsar campañas políticas y de sus nexos además con las FARC. Los dos dicen en esta mañana, Néstor, que la muerte los ha tomado por sorpresa y que esperan que con esta muerte esos procesos de los que ellos llegaron a hablar se conviertan en el pasado. Es más, Ricardo Montenegro nos dice que no habla más de Piedad Córdoba porque para él ya es un capítulo cerrado. Gracias, Camila. 8 de la mañana, 16 minutos. Hay otra noticia en desarrollo esta mañana. Un muy intenso bombardeo del ejército israelí sobre el sur de Gaza, sobre una ciudad Khan Yunis, en donde en una escuela esta madrugada hay 40 muertos. La desesperación de los familiares secuestrados israelíes también está creciendo al otro lado de la frontera. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, continúa la búsqueda de supervivientes, si es que los hay debajo de esos escombros de ese barrio de Khan Yunis. Fíjate, 40 muertos en esa escuela, pero los combates allí siguen y es muy difícil llegar con las ambulancias, ha dicho la Media Luna Roja del lugar. Lo que se escucha allí es bombardeos e incluso el desmoronamiento de barrios completos de manera sistemática. En las últimas 24 horas solamente allí en Khan Yunis se cuentan 190 muertos y ya son más de 25.000 las personas que han muerto en todo este proceso. Jamás, lo que ha llamado la atención es que de Hamás hemos tenido pocas razones y pocos argumentos, pero ahora Hamás publicó un documento de 18 páginas explicando, dando a conocer cuáles son las razones oficiales de por qué lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre. Dice que tenía dos objetivos. Uno, detener la expansión de los asentamientos en Cisjordania y segundo, poner fin al bloqueo en la franja de Gaza. Hay fuentes de la organización que están diciéndole, por lo menos a la prensa internacional, que ese documento habría sido preparado para explicarle a la gente de Gaza por qué están teniendo que pagar un precio tan alto en estos 3 meses de guerra. Y lo que dice además ese documento es que ellos no culpan a Naciones Unidas, en definitiva. Dice que todas esas cosas que ellos querían detener por la vida violenta era porque Naciones Unidas había sido incapaz de detener ni los asentamientos ilegales ni el bloqueo en Gaza, es lo que dice ese documento. Néstor, lo que ha estado pasando en las últimas horas también compete a lo que pasa al otro lado de la frontera, porque cuando Benjamín Netanyahu ha reiterado más de una vez que no está dispuesto a hacer la concesión de que haya un Estado palestino, jamás le ha respondido que mientras no haya Estado palestino, no haya la posibilidad de conversar un cese al fuego, no va a haber liberación de los detenidos, de los secuestrados, que se calcula que son 130. Bueno, durante esta mañana, el día de ayer, empezaron a pernoctar los familiares de los secuestrados delante de la casa de Benjamín Netanyahu y esta mañana han entrado por la vía violenta dentro del Congreso, dentro de una comisión de finanzas, y así se escuchaba. Ahí se escucha cómo los guardias intentan detenerlos, frenarlos, pero finalmente ocupan toda la sala y así le gritan a los parlamentarios. Lo que les está diciendo ahí, no les da vergüenza estar sentados ahí mientras nuestros familiares están muriendo en Gaza, es lo que les grita. No estamos hablando de protestas palestinas, sino de protestas de israelíes, de los familiares que saben que las posibilidades son cada vez más reducidas de recuperar a sus familias, a sus seres queridos. Por último, Néstor, hemos contado temprano que hay una reunión especial de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, están reuniéndose con otros
los ministros de Relaciones Exteriores de la región en conflicto, pero también con el israelí y con el palestino por separado. Claro, ellos no entran a la misma sala juntos. Al comenzar esta reunión, Josep Borrell, que es el alto delegado de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, decía que no es posible, que lo que está haciendo Israel no está funcionando y lo que está haciendo es sembrar generaciones de odios. Pregunta, ¿cuántos muertos son suficientes? Así lo decía. No, the question is, how many is too many? Too many, what does it mean too many? Well, too many is 25,000 people. ¿Qué son suficientes? 20.000, 25.000, dice. Lo que tiene que entender que Israel, que esto no está funcionando, que lo que se está consiguiendo es sembrar generaciones de odio. Más adelante también le dice a Israel que tiene que entender que no hay ningún proceso de paz que se construya solamente por medios militares, sino que tiene que haber medios políticos y esos no los está proporcionando el gobierno de Israel. La verdad es que hay mucha tensión en el gobierno israelí y en la Unión Europea incluso se está discutiendo la posibilidad de ponerle sanciones al gobierno israelí por esta negativa a reconocer que la solución va por los dos estados. Néstor. Hechos insólitos y la puerta que abrió la Corte Constitucional para revisar su propia sentencia sobre regalías. Fallo del año pasado que tumbó uno de los artículos más carnosos de la reforma tributaria de Gustavo Petro, en concreto el parágrafo 1 del artículo 19 de la ley 2277 del año 2022 y que consistía en que las regalías no podían ser descontadas o deducidas de la base gravable del impuesto de renta que pagan las empresas mineras y petroleras. Lo que quiere el gobierno es que se aplace por un año y con ello tratar de recaudar lo que ya sabe que es inconstitucional. Apareció en Bogotá el dueño del Mercedes descapotable al que atracaron este fin de semana en el semáforo de la Séptima con 85, norte de Bogotá, la salida hacia La Calera. Iba en su carro después de almorzar en el Parque de la 93. Llegaron 3 ladrones en motocicletas, apuntaron con un arma, le robaron el reloj Rolex, que es el símbolo más reciente de la penetrante inseguridad en Bogotá. El robado, la víctima, se llama John Nicolás Moreno, es un economista dedicado a inversiones en la bolsa de valores. Dice él que solamente se le llevaron su reloj Rolex. El alcalde Galán dice que ya están muy cerca de la banda de estos ladrones. El robo, que es viral, coincide con el anuncio de nuevas cámaras de seguridad para vigilar Bogotá y 500 policías más en la ciudad, que aunque suman, no son suficientes porque se necesitan entre 4.000 y 5.000 policías más para cumplir la meta de la lucha contra este que es el delito de más impacto. Este hecho se suma, por supuesto, al caso del niño que fue apuñalado comenzando el año en el sur de Bogotá por robarle un teléfono celular, o al robo masivo que ocurrió hace apenas unos días en el Starbucks en el norte de Bogotá, también donde robaron celulares. Los días van corriendo para ver si se cumple la meta que se ha fijado el general Gualdrón, que es el comandante de la policía de la capital del país, que prometió en 100 días de su administración desarticular por lo menos 10 bandas de este tipo de delitos. La otra fecha es el segundo semestre del año, cuando se mida la percepción de seguridad, que es uno de los momentos clave de esta administración de medición que se han fijado en momentos como punto de partida en la lucha contra este tipo de bandas que parecen tener secuestradas la ciudad. El escándalo del momento se llama Real Madrid y el VAR. En medio del escándalo por esa victoria 3-2, que es la quinta remontada a un tanto temprano del Real Madrid en este. Esta mañana baja el dólar. Hoy, atención, baja la cotización por debajo de 3.900 pesos. Víctor.
Sí, está cayendo en estos primeros minutos, Néstor, 25 pesos en su cotización promedio, llega a los 3.892 pesos, precios que ya había visitado en los primeros días de este año, cotización promedio 3.892, es decir, por debajo de la barrera de los 3.900 pesos, mínimo de la jornada 3.888 pesos. Hoy los analistas con la idea nuevamente de que eventualmente la Reserva Federal de los Estados Unidos este año tenga un ciclo bajista en sus tasas de interés. En el mundo, frente a las principales monedas, el dólar retrocede un poquito, 0,08%. El petróleo de referencia Brent a esta hora muy estable, subiendo 0,15%, se ubica muy cerca de los $79 por barril. 8 de la mañana, 24 minutos. A propósito de la muerte de Piedad Córdoba, que no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. A propósito de eso, Felipe, el presidente Petro plantea la unión de todos los partidos de izquierda en Colombia, configurar un solo partido. En ese gran pacto histórico que gobierna hoy en Colombia, hay 15 o 16 o 17 partidos, dependiendo las cuentas que usted haga. La idea del presidente Petro sería juntarlos todos en un solo partido, Ricardo, para las elecciones del 2000, las presidenciales del 2026. No, y lo dice el presidente de forma abierta, es para conservar el poder en el año 2026 y, según él, continuar y profundizar la transformación que él considera está teniendo Colombia. Es clarito. ¿Usted tiene alguna teoría de qué tiene que ver la muerte de Piedad Córdoba en esta propuesta? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que esta ha sido una vieja discusión del pacto histórico. Lo han intentado hacer y no ha sido posible. Y seguramente el fallecimiento de Piedad Córdoba puede ser un parteaguas por muchas razones, entre otras porque obviamente aquí hay una reconfiguración de las fuerzas políticas en el Congreso y tendrá que verse de qué manera se ponen de acuerdo. No es tan fácil, ¿sabe? Algunos sectores no quieren entregar la personalidad jurídica de sus movimientos porque eso es, a un partido político. Es presupuesto, es reconocimiento político, es capacidad de dar avales. La senadora Clara López, que fue alcaldesa de Bogotá, es codirectora de uno de estos partidos, de estos 15 o 16 partidos. Allí está ADA, está Colombia Humana, está Fuerza Ciudadana, está la Fuerza de la Paz, está Maíz, está Comunes, el Partido Comunista, el Polo Democrático, Esperanza Democrática, está Independientes, que es del exalcalde Quintero, está la Unión Patriótica, está Porque Somos, que es el de Francia Márquez. Y está el partido Todos Colombia, del cual es codirectora la senadora Clara López. Senadora López, buenos días. Senadora, buenos días. No. Senadora María José Pizarro. Senadora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos. Un gran abrazo. Usted está ofreciendo organizar esta difícil unión de diferentes partidos políticos que tienen en realidad pues en el cordón umbilical de izquierda, pero tienen también muchas diferencias. ¿Cómo se están imaginando ustedes la conformación, como quiere el presidente Petro, de un frente único pensando en las presidenciales del 2026? Pues bueno, en primer lugar, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de la fusión de todas las fuerzas políticas que componen el pacto histórico en un solo partido político. En términos legales, porque es el camino viable, nosotros acabamos de alcanzar una coalición que supera el 15% y por lo tanto legalmente es inviable que las fuerzas políticas que componemos el pacto histórico podamos coaligarnos nuevamente de cara a las elecciones del 2026, con lo cual en términos jurídicos el único camino que tenemos es la fusión de estas fuerzas políticas en términos de viabilidad, de continuidad, inclusive Pizarro, de mantener aquello en lo que avanzamos. Si le parece, me explica un poquito el límite ese de 15%, que es muy interesante. La ley establece que las fuerzas políticas que pueden coaligarse son aquellas que tuvieron menos del 15% del umbral electoral en las elecciones. Esto permite que las fuerzas políticas se coaliguen. Nosotros lo hicimos en el año 2018, cuando llegamos algunos al Congreso de la República en lo que fue la coalición Decentes. Luego nos coaligamos nuevamente en el 2022 con el pacto histórico, pero ahora ya tenemos más de ese 15%.
Es decir, que ninguna de las fuerzas políticas que tenemos asiento en el Congreso de la República podríamos coaligarnos en términos legales. Eso es una realidad jurídica. Luego tenemos una realidad política que también pues por supuesto tenemos que analizar, y es que si nosotros somos y tenemos un principio de coherencia, el horizonte de cualquier coalición, de cualquier alianza que tiene un sustento sólido en términos de ideología política, de propuesta y de visión de país, sería al final, pues obviamente después de una coalición, avanzar en la unidad. Eso es en términos políticos un principio de coherencia. Por lo tanto, tenemos una realidad jurídica y tenemos una realidad política, entre otras, porque nosotros tenemos que avanzar hacia la creación de este gran frente amplio en el que puedan participar no solamente las fuerzas políticas de izquierda, es decir, la izquierda y el progresismo tiene que ser un bloque fuerte al interior de un gran pacto nacional, de un gran frente amplio, que es lo que nosotros proponemos. A este gran frente amplio llegarían, y esa es la invitación, y en eso estamos dialogando, avanzando, otros sectores políticos democráticos. Usted ve, senadora Pizarro, a todos estos, yo tengo 15 o 16 partidos si meto a los verdes. Usted ve a estos partidos renunciando a la capacidad de dar avales, renunciar a la personería jurídica, renunciar a los presupuestos, pensando en el objetivo de una izquierda unida. Pues mira, como te digo, hay una realidad jurídica. Los que no están destinados a perder esas personerías jurídicas, estamos hablando de que cada partido por separado tendría que obtener más de 700,000 votos, entre 600 y 700,000 votos, que va a ser precisamente el umbral electoral, ¿sí? Y esto pues es muy difícil de conseguir cuando tenemos 13, 14, 15, como dices tú, partidos por separado. Entonces ahí tenemos además una realidad numérica, y es que pues por supuesto superar el umbral electoral va a ser difícil para los partidos tradicionales, unitarios, como por ejemplo el Partido Liberal, el Partido Conservador. Pues ahora imagínate cuando tu fuerza política, que es toda ideológicamente coherente, de izquierda y progresista, pues está dividida en 13 partidos políticos. Esto en términos de estrategia política pues sería un harakiri. Entonces nosotros tenemos que pensar no solamente en el proyecto político, sino en la viabilidad política de nuestras fuerzas de cara al 2026. Es decir, no es solamente avanzar en el proceso al cual llegamos con la presidencia del pacto histórico del presidente Gustavo Petro, sino además la posibilidad inclusive de tener una bancada, de avanzar en todo aquello que hemos conseguido en unidad, porque nosotros llegamos al gobierno nacional, llegamos a tener las bancadas más grandes del Congreso de la República, fue precisamente en un ejercicio de unidad frente al cual hoy no podemos retroceder. Entonces en términos políticos estamos hablando de coherencia, en términos jurídicos estamos hablando de una realidad jurídica que impone la ley. Sí, fíjate lo difícil que es llegar a una reforma política, por ejemplo, que pudiese modificar este tipo de cosas, pero además es una absoluta incoherencia, que si pensamos igual, si tenemos un planteamiento político digamos similar, si estamos defendiendo un modelo de país y lo hacemos de manera coherente, rigurosa, en unidad, todos en el Congreso de la República hoy no tengamos la grandeza y la madurez política para tomar las decisiones que tenemos que tomar, y en este momento la decisión política es la fusión, la unidad de los partidos políticos del pacto histórico. Los que no quieran avanzar en este camino, pues muy tristemente tendrá que quedarse en la marginalidad y ver cómo sus personerías jurídicas pues finalmente terminan naufragando en la realidad política de nuestro país. Sí. Senadora, ¿qué le dice usted a los que sostienen que el presidente está interviniendo indebidamente en política? No, el presidente, además de ser presidente de la República, es hoy el líder más importante
importante de nuestra fuerza política. Él en este momento no interviene en política en el sentido de que él está dando una directriz a las fuerzas políticas, y seremos nosotros los liderazgos políticos, la dirigencia política del pacto histórico, los que tendremos que materializar algo que hemos conversado, que además lo veníamos conversando inclusive antes de que el presidente fuera presidente de la República, que lo conversamos y que lo propusimos en plena campaña. O sea, digamos, ese era un horizonte que estaba sobre la mesa. Quienes llegaron al pacto histórico tenían muy claro, o quienes nos coaligamos, que ese era el horizonte frente al cual debíamos caminar. Claro. Entonces ahora no puede ser un tema de mezquindad, ni mucho menos, ¿no? Sí, pero él es el líder, él es un líder indiscutible, un dirigente indiscutible del pacto histórico. Sí, pero senadora, históricamente los presidentes, en público al menos, se han cuidado mucho de no dar línea a sus partidos en sus movimientos, justamente para evitar eso que hoy está prohibido. Puede que discutamos y eventualmente estemos de acuerdo en que es una prohibición que no debería estar en muchos casos. Pero esa no es. Está la prohibición. Pero está la prohibición hoy. Eso que hace el presidente dando línea a su partido político o a sus movimientos políticos, ¿no es algo que no está permitido hoy? Pues mira, a mí me parece que una cosa es intervenir en la... Vamos a ver cómo te lo puedo poner de la manera más clara posible. Una cosa es que el presidente, en términos de su propia ideología política, de lo que cree que es el horizonte de su fuerza política, exprese su pensamiento, y otras que intervenga directamente él organizando un congreso. Él sencillamente ha lanzado una idea, una propuesta, frente a la cual algunos hemos reaccionado, yo casi de manera inmediata, no solamente ahora. Ustedes saben que yo he sido impulsora de esta idea desde que estábamos inclusive en campaña, y lo hablamos y lo hemos propuesto desde antes, si no el pacto histórico no se habría materializado. Es decir, esta era una ruta que nos habíamos trazado inclusive desde el año 2018. Entonces, quienes estamos mandatados, quienes estamos impulsando la idea de la unidad en términos políticos, y aquí no hay ninguna intervención política del presidente, pues somos quienes vamos a sacar adelante esta idea unitaria, y quienes nos hemos puesto, digamos, a la tarea de convocar este gran espacio de unidad. Pero esto ya habíamos propuesto nosotros, inclusive después de las elecciones locales que acabamos de vivir en octubre de este año. Es la senadora María José Pizarro, posible coordinadora de este esfuerzo. La idea, la estrategia que quiere el presidente Petro es configurar un solo partido. Senadora Pizarro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Néstor, y a toda la mesa de trabajo. Y ahora la senadora Clara López, que les decía es codirectora del partido, de uno de estos partidos, el partido Todos Colombia. Senadora López, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Senadora, ¿usted ve posible la unión de todos los partidos de izquierda que quiere el presidente? Yo veo que es una necesidad, y cuando las necesidades políticas se captan de una manera correcta y concreta hacia un fin estratégico que es la transformación del país, pues tenemos es que sentarnos a trabajarla. Es una meta ambiciosa, pero necesaria en esta coyuntura histórica. Sí, su y partido, estoy segura... su partido, senadora López, Todos Colombia, está dispuesto a extinguirse pensando en el propósito mayor de la unidad. Sí, nosotros hemos hecho un planteamiento conjuntamente con varios dirigentes del pacto histórico, entre los que están Eduardo Noriega, Wilson Borja, Yesid García, Luis Carlos Avellaneda. Desde hace varios meses hemos presentado a consideración del pacto un memorando en que se hace la ruta hacia el partido unitario, con una clara propuesta de organizarnos como estilo el Frente Amplio del Uruguay. El Frente Amplio del Uruguay es el Frente Amplio que plantea Gustavo Petro, porque no es solo la unidad de las izquierdas, sino es un esfuerzo político que va desde el centro con la democracia cristiana hasta los partidos más pequeños y más caracterizados de la izquierda de ese país. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que si usted se organiza como un Frente Amplio con autonomía al interior de tendencias en el partido,
y con una correlación de fuerzas que se da en elecciones internas para integrar una dirección colegiada en la que todos participen y puedan incidir, obvio que esa propuesta es mucho más plausible que si usted pretende un partido a la tradicional jerárquico en que la gente solamente se suma para búsqueda de objetivos electorales. Entonces, sin lugar a dudas, es una necesidad de esta coyuntura y nosotros estamos dispuestos a dar todo por ella. Sí, pero ¿qué diferencia en la práctica habría con este Frente Amplio que hoy pues existe? Está ahí, pues es el pacto y como tal están operando. Bueno, el pacto es la unidad de la izquierda. El Frente Amplio fue lo que eligió a Petro presidente. Hay un gran salto entre la unidad de la izquierda y el Frente Amplio que está propuesto, que está en clave de acuerdo nacional. Esto no es solamente un problema mecánico de necesidad política, sino que es buscar conformar en Colombia una nueva mayoría para hacer lo que todos, uno les oye, hasta los juristas. Todo el mundo ha llegado a la conclusión de que aquí no podemos seguir como venimos, que se necesita un cambio. Y ese cambio pues tiene que ser un cambio concertado en un gran acuerdo nacional. Y no me queda la menor duda que para eso se necesita una herramienta política potente, como un gran Frente Amplio, mucho más allá de la izquierda. Sí. La senadora Clara López, que dirige uno de estos partidos, allí en esa coalición habría partidos grandes, partidos chiquitos, partidos nuevos, partidos más tradicionales. Gracias, senadora López. Muchas gracias. A usted gracias por acompañarnos. 8:40 minutos, Felipe. ¿Usted ve unidos a todos los partidos de izquierda, como parece decir el estratega, el presidente Gustavo Petro? No lo veo, Néstor. Yo lo veo muy complicado porque pues todos tienen intereses comunes, pero distintos. Lo que sí veo aquí claramente es la intervención del presidente en política, pero claramente, pues es decir, ya cuando en su trino dice que de esta manera nos podremos quedar, palabras más, palabras menos, en el 2026, pues claro, está haciendo campaña. Él arrancó la campaña 2 años y medio antes y por un lado y por el otro, pues hacerlo sobre el féretro de Piedad Córdoba me parece un acto de no sé, no sé calificarlo, de deslealtad o no sé. Felipe, ¿quién sería el líder de todos esos partidos? Pues es que ¿quién cree? Gustavo Petro. ¿Quién cree usted que sería el líder? Gustavo Petro. No, porque ahí habría. No. Yo estoy pensando. No, pero de cara a la candidatura presidencial. Ahí habría muchas dificultades. Es que hay varias cosas. A ver, si me permiten, padre. Hay varias cosas que se desprenden del trino del presidente Petro. Uno, que el presidente Petro va a entregar el poder en el año 2026. Dos, que el presidente Petro obviamente está jugando a ser el jefe de ese nuevo gran partido político que se está proponiendo. Tres, no tenga ninguna duda, el presidente Petro está interesado, y este es el primer trino, pero lo vamos a ver participando en campaña política de aquí en adelante. Que hay una prohibición, pues van a decir que el presidente no está haciendo campaña electoral, pero se está metiendo en temas políticos. Pero puede haber entonces una guerra de liderazgos, de egos, porque seguramente hay otros de izquierda que querrían ser también los líderes. Lo que pasa es que no sé, Héctor, si estos partidos, hay unos chiquitos que no son comparables con otros. El Partido Comunista es un partido viejísimo en la historia política de Colombia. Yo no sé si el Partido Comunista va a querer dejar de existir, o si el Partido Verde, por ejemplo, que tiene unos años, va a esperar que le den el mismo tratamiento de, por ejemplo, Somos porque Somos, que es el nuevo partido de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Entonces aquí se van a revolver peras con manzanas. Yo no creo, pero además francamente me parece innecesaria la propuesta del presidente Gustavo Petro, porque hoy hay una coalición de partidos que se llama Pacto Histórico, que actúa en conjunto y en forma coordinada y en forma bastante unificada, y que tiene un jefe que es claro, que es el presidente Gustavo Petro. Entonces yo francamente no veo cuál es el incentivo que habría para que esas organizaciones dejen de existir y se conviertan en un solo partido. Eso yo no logro entender cuál es el interés desde el punto de vista de la táctica electoral. El partido ya existe. Otra cosa es lo que ellos llaman el Frente Amplio, que eso incluye otras fuerzas políticas como el Partido Verde que usted menciona, Néstor, también seguramente
como siempre, pensando en un sector del Partido Liberal al menos, que siempre termina convertido en el fiel de la balanza y que en el fondo en lo que hay en esa propuesta es eso. Aquí hay otra vez un interés por lo que llaman la izquierda del Partido Liberal, que es hagamos un frente amplio y metamos a algunos de centro, y los de centro son el Partido Verde y un sector del Partido Liberal o el Partido Liberal completo. Por eso, y Héctor, eso, por eso supuesto, es que la cuenta da 17 o 15 partidos dependiendo a quiénes va a meter a usted en esa bolsa, ¿no? Pero yo no veo para qué eso. Pero ahora, lo que sí es cierto, pero solo lo digo para expresar mi acuerdo con lo que se ha dicho, el presidente, claro que está interviniendo en política, está violando la norma, porque la norma lo que dice es que los funcionarios públicos no pueden participar en asuntos partidarios y en asuntos electorales. Tiene esos dos componentes. Entonces, la participación en política no es cierto que opere exclusivamente en las épocas de campaña política. No, en los asuntos partidarios que son permanentes. Por ejemplo, si el presidente Petro se mete a decir quién cree que debe ser el presidente del partido Colombia Humana, así él sea eso que llaman el líder natural de la Colombia Humana, eso viola la norma. Pero pues bueno, esa es una norma que en Colombia no se le aplica a nadie prácticamente, pero menos al presidente, pues porque nadie imagina que se esté adelantando un proceso en la Cámara de Representantes contra el presidente por esas circunstancias. Usted imagínese, Felipe, que este trino tal cual lo hubiera escrito Álvaro Uribe, y que Álvaro Uribe hubiera dicho, bueno amigos, vamos a planear quién me va a reemplazar, les propongo que hagan una coalición de los partidos de tal y tal, y que se junten todos para elegir quién va a ser... Felipe, ¿incendian este país? No, pero Néstor, al margen... A mí me sorprende es que el presidente hace lo que se le da la gana y no pasa nada. Sí. Nada. Pero Néstor, al margen de la participación en política, que yo creo que es entonces los que no quieren ver esto dicen, al margen de la participación en política, como si fuera inocuo que es una discusión muy válida, pero yo me pregunto sobre la viabilidad política de esa propuesta del presidente. El presidente tiene razón. Entonces, en que hablemos al margen de que el presidente de la República está violando la Constitución, Luis Ernesto. No. Déjeme desarrollar la idea si me lo permite. Mire, es cierto que si el pacto histórico, que son varias personerías jurídicas, ahí está el Maíz, ahí está el Polo, está el partido de la senadora Clara López, en fin, varios pequeños y medianos partidos de izquierda, si eso no se fusiona, van directo al abismo. Y la mejor prueba de eso es la elección del 2023, donde no fueron capaces de ponerse de acuerdo en torno a listas únicas, donde un montón de candidatos que ya eran concejales, diputados, no pudieron presentarse por las peleas internas de la izquierda. Es que yo creo, Néstor, que quizá un logro político más importante que ganar la presidencia de la República para Gustavo Petro fue haber unificado a la izquierda. Es que la izquierda unida jamás, eso jamás ha pasado en este país, y yo creo que van rumbo justamente... No, la izquierda unida jamás, pare ahí, jamás ha pasado. Pasó casualmente en torno al pacto histórico y en torno a la figura de Gustavo Petro, pero con Gustavo Petro fuera de la posibilidad de ser candidato, la izquierda vuelve a partirse en 1000 pedacitos como ha estado históricamente en este país. Y quizá la gran paradoja es que el responsable de esto es el CNE, que sabemos que es un órgano controlado por partidos tradicionales, y la manera más quizá cínica de destruir a la izquierda y de lograr su inclusión fue dándole personería jurídica a cada uno de los pequeños líderes de la izquierda. Es que en esa teoría, en las elecciones pasadas... ¿Usted cree que hay una conspiración del Consejo Electoral? No creo que haya una conspiración, me parece paradójico. Me parece paradójico que lograron, a través de darles más poder, entre comillas, y más representación, lograron el objetivo, y es que la izquierda se divida cada vez más. Insisto, en 2023, en octubre, fue absolutamente penosa la participación de lo que en 2022 había sido una máquina arrolladora que había sido el pacto histórico, porque no se pusieron de acuerdo ni en lo más mínimo. Eso es cierto. Y frente al otro llamado, Néstor, del presidente sobre un frente amplio, yo creo que ese es menos probable. O sea, sería conveniente para la izquierda unirse, sin duda alguna. En términos electorales sería lo único que los salva de perder de manera contundente en el 26 como perdieron en el 23. Pero la posibilidad que tiene hoy esa izquierda de convocar a sectores más de centro, yo la veo muy lejana, porque realmente lo que ha hecho esa izquierda ha sido maltratar al Partido Verde, maltratar al Partido Liberal, maltratar a las figuras de centro, entonces es muy difícil así. Bueno, les pregunto a los oyentes si creen que es posible una izquierda unida, que es la idea del presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, dice Petro, Felipe, les propongo una reunión de 1.500 personas elegidas en el 2023.
dice él, un congreso progresista. Estas 1.500 personas en el 2023 lo que hubo fue elecciones regionales, ¿cierto? Sí. Entonces yo supongo que él está hablando concejales y diputados. No se me ocurre con quién más sería la cumbre del progresismo que propone el presidente Gustavo Petro. Sí, es curioso, Néstor, que Petro llame a la unidad de la izquierda cuando la izquierda estuvo unida en el Polo Democrático Alternativo y él fue el que se encargó de dividirla. O sea, Petro divide cuando quiere y Petro convoca a unir cuando quiere. Y cuando uno mira a las personas que enunció Clara López, que están, digamos, en esa tarea, encuentra dos grupos de personas. A ver. Por un lado, el petrismo duro. Avellaneda, Yesid García, el del PTC, María José Pizarro, bueno, y el petrismo primera línea. Clara López, ¿usted la ve ahí en el petrismo puro? Sí. Sí, ha venido remarcándose ahí. Bueno, y mete a Borja, que es parte del polo, pero no sé si todo el polo esté pensando como Borja. Y quedan una cantidad de cabos sueltos. Yo sí tendría casi que la seguridad absoluta de que el Partido Comunista y sus organizaciones más adláteres, como la Unión Patriótica, vayan a renunciar a la personería histórica del Partido Comunista para meterse al partido de Petro. Yo sí creería que eso, no sé incluso si Comunes también llegaría a eso. Luego, la verdad es que pues Petro lanza un globo a ver cómo le sale. No quiero ni imaginarme el Congreso de los 1.500 delegados. ¿Usted cree, en medio Aurelio, de tanta interés cruzado y tanto interés? Esos rincones de la política, ¿usted ve a estos 15 o 16 partidos renunciando a la personería jurídica para unirse? Además, no los veo, no tengo una radiografía uno por uno, pero yo sí le puedo decir que veo muy difícil que el Partido Comunista y la Unión Patriótica se disuelvan después de tanta tradición y terminen siendo uno más del partido de Petro. No lo veo ahí, realmente se lo digo. Okay. Pero además aquí lo que está en juego es si apuntan a los ideales de un gran frente unido, como lo dicen con cierto romanticismo, o a lo terrenal de los gastos de los partidos, de los recursos que reciben por existir con personería jurídica, porque recordemos que esto tiene una cantidad de plata y unos puestos de dar avales, por ejemplo. De dar avales, pero además unos puestos de los que viven los 365 días del año, no solamente cuando hay elecciones, sino que los partidos viven, entre otras cosas, porque así lo establecen las normas colombianas. Entonces, Néstor, no creo que ellos vayan a renunciar a toda esta burocracia y a todos estos recursos públicos simplemente pensando en un tema de idealización de la izquierda. Lo que además marca la diferencia muy claramente entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, cuando el expresidente Uribe ya en el asfalto, porque ya no era presidente, renuncia a su fuero para entrar al Congreso como un primer renglón, y ahí es donde jalona la creación del Centro Democrático, que son dos casos muy distintos. Ok. Comparaciones, posibilidades. Daniel, rápidamente. Néstor, al margen del análisis que hace Luis Ernesto de la viabilidad política, hay que preguntarnos también dónde están las comisiones de la Cámara de Representantes y el Congreso de la República que investigan al presidente de la República. Es decir, nos hemos acostumbrado, como dice Felipe, como decía hace un momento Felipe, que el presidente viola las normas, viola la ley, etcétera, y nada, absolutamente nada pasa en investigaciones. No puede el país acostumbrarse a que el funcionario público de más alto nivel como el presidente de la República viola abiertamente la ley. Ya muchos constitucionalistas lo han dicho, Héctor nos lo acaba de decir de manera clarísima. El presidente de la República está participando en política, eso lo prohíbe la ley. Entonces ahora lo que hay que preguntar, no solo hay que decirle al presidente que no lo haga, sino que los organismos encargados o las entidades encargadas de investigar esta participación en política, esta violación de la ley, deben actuar y deben abrir las investigaciones que vengan al caso. ¿Quién tendría que investigar, Felipe, la participación en política del presidente? Pues la Comisión de Absoluciones. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sí, absoluciones de la Cámara de Representantes. No va a pasar, Felipe. Ahora, eso no va a pasar, eso no existe la menor posibilidad. Pero hay otro factor determinante en eso, Néstor, y es la impopularidad altísima con la que va a acabar el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, eso Frente Amplio, todo lo que usted quiera. Pero a mí me parece, y lo digo como demócrata, me parece una lástima que Petro haya dilapidado
ese capital político que tenía para realizar los verdaderos cambios, porque se dedicó fue a odiar, a generar odios, a las rencillas personales, pero Felipe, y no a los grandes cambios que prometió 11 millones de colombianos. El presidente Petro se ve a sí mismo, la gente de la izquierda creen que el presidente Petro está cumpliendo. Ellos tienen una lectura, por supuesto, pero no todos, Néstor. Pero Felipe, tanto que ya están pensando en las yo creo que ya hay mucho petrista arrepentido diciendo esto es un desastre. Y es una lástima porque es el primer gobierno democrático de izquierda en la historia republicana, ¿no?, que podía haber realmente hecho unos cambios que se necesitaban e importantes, pero como él se dedicó a otras cosas, a viajar, a pelear, a las rencillas, a los odios, a las peleas, pues el presidente cree que le quedan 2 años y medio de gobierno. No, le queda 1. ¿Por qué le queda? Porque el año entrante arranca la campaña, es que creo que el presidente, se acaban los gobiernos. El presidente de alguna manera está dando un banderazo, les está diciendo, comencemos a prepararnos para las siguientes elecciones. Pero imagínense, él mismo adelanta las elecciones, y vuelvo y le digo, el presidente le queda 1 año. Porque es que no es que adelante las elecciones, Felipe. Es que el presidente Petro tiene una lógica distinta de una buena parte de los actores políticos colombianos, y eso lo hablábamos aquí hace algunos días. El presidente Petro y buena parte de las personas que lo acompañan están convencidos que lo más importante en la política es la organización del partido, las células por manzana, el comité del barrio, el comité de la localidad, el comité de la ciudad, y así va subiendo. Sí. La organización política, que era, entre otras cosas, como era tradicional la política. La política desde hace un tiempo, y muy particularmente en Colombia, perdió esa característica. Y hoy, por ejemplo, hay un montón de candidatos que no se reúnen con nadie, que no hablan con nadie, que no están buscando crear ningún comité, ni ningún grupo central de asesor, nada. Simplemente aparecen 6 meses antes de las elecciones y dicen, aquí estoy, yo quiero ser candidato, ¿quién se me une? Esas son 2 formas de hacer política. Vamos a ver cómo impera una o cómo impera la otra. Yo creo que con las redes sociales y con el mundo contemporáneo estamos más cerca de la segunda, pero la primera pues no se desprecia porque termina representando un porcentaje, 20-25% de los electores, que además es muy fiel a esa organización política. Y en eso es en lo que cree Petro, y Petro realmente lo que le está diciendo a sus amigos es, oiga, organización. Bueno, y al tiempo que no es muy diferente, está juntando el tema de salud con la construcción de centros de salud en juntas de acción comunal, y está la construcción de los centros de inteligencia artificial, todo muy regionalizado. Me da la impresión, el presidente Petro, su gente creen que es a través de esas juntas de acción comunal, de las bases, como van a mantenerse en el poder en el 2026. Señor Álvaro. Pero lo de la intervención en política yo no creo que llegue a nada, porque pues todos los presidentes dirigen a sus sectores políticos y en Colombia no hay cómo sancionarlo. Pero aquí el tema es grande porque en Colombia la política es personalista. Eso implica una gran debilidad de los partidos, y eso ha llevado al triunfo de fenómenos de cierto corte caudillismo. Hace unos años en la derecha del expresidente Uribe, ahora desde la izquierda con el presidente Petro. Pero fíjate que el manejo es bien distinto, y eso es lo interesante de esto. La estrategia del expresidente Uribe fue, en lugar de unir sus apoyos en un solo partido, buscó dividir los partidos tradicionales, porque él había derrotado el bipartidismo después de 200 años. Entonces, en el segundo periodo gobernó con 7 partidos uribistas, divide y reinarás. Ahora Petro, pues derrotó a la centroderecha que gobernó 200 años, pero sabe que el caudillismo funciona cuando está en el poder, pero en el asfalto necesita un partido, y lo que quiere ahora es crear un partido para que no le toque como Uribe, después de salir del poder, crear un partido para poder intervenir en política. 8 de la mañana, 57 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En Colombia se han reportado 237 incendios forestales desde que empezó el fenómeno del Niño.
la mayoría incendios desatados en quemas que se salen de control o por las altas temperaturas. Un informe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dice que van 237 incendios entre el 3 de noviembre del año pasado y el 20 de enero de este año, los que han afectado en total 131 municipios y han quemado 3.600 hectáreas de vegetación. En cuanto a los departamentos más afectados, encabeza Santander porque es la emergencia que está en desarrollo, pero también aparece Vichada, Cauca y Boyacá. Santander, donde solo queda activo el incendio de Mogotes, pero también hay que mirar a Páez en Cauca y a Vichada, donde las llamas siguen ardiendo. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. La alternativa. En esa zona cerquita a Bucaramanga acaban de aparecer nuevamente las mismas llamas del fin de semana, cuando ya el incendio parecía controlado. Allí, en esas inmediaciones entre Florida Blanca y Piedecuesta, una periodista de Blue Radio en el incendio, Verónica Rincón. Néstor, justamente en la vereda La Mata, en el sector del río de Hato, en Piedecuesta, donde se presentó este gran incendio y se reactivó una parte de la montaña. En estos momentos se alcanza a ver desde el punto donde estamos a unos 200 metros porque no nos permiten más el acceso. Están trabajando allí la policía, el ejército y hemos visto pasar a los bomberos con carro tanques para poder apagar ahí y controlar y evitar que se extienda más el incendio hacia una zona. Justo a esos 200 metros estamos también en la sede de la policía de Carabineros, pero no hay riesgo según lo que ha dicho la policía. Es una zona boscosa donde por fortuna en medio de todo pues no hay viviendas como en los otros sectores donde se presentó también el incendio el fin de semana, pero están tratando de que no avance porque obviamente eso generaría un mayor impacto en el ambiente y pues el riesgo si llega a avanzar y se deja avanzar las llamas. El cabo Carlos Chávez es quien está al tanto de esta emergencia desde Bomberos de Piedecuesta. ¿Qué están haciendo en estos momentos para poder controlar y evitar que esas llamas se expandan? Muy buenos días, Verónica. Pues en este momento se están trabajando en dos focos principales. Uno de ellos pues ya se logró contener como tal el avance del incendio desde horas de la madrugada. El Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta ha estado trabajando allí. Ahorita tenemos un foco que pues amenaza con reactivarse, que es donde está concentrada toda la mayor fuerza operativa que tenemos en este momento. Tenemos dos carrotanques, tenemos dos máquinas contra incendio apoyando acá las labores y pues estamos en eso, estamos tratando de llegar lo más que podamos con agua, ya que la vegetación pues es bastante espesa y pues eso también las condiciones del terreno dificulta el acceso, entonces estamos laborando en eso. Claro, he visto que han pasado de la policía de rescate con palas y también con otros elementos para de manera manual también hacer un trabajo. ¿En qué consiste? Sí, pues el plan de acción es tratar de llegar con la mayor distancia posible con agua y luego realizar labores de remoción manualmente. Actualmente pues, a Bomberos Piedecuesta también nos está colaborando unidades del Ejército, unidades de Ponalzar, que nos están ayudando con esa labor. Néstor, hemos visto también helicópteros que han pasado por esta zona, están haciendo un sobrevuelo justamente para ubicar que no haya más focos y que no se prenda nuevamente la montaña y genere pues otra vez otra emergencia como la del fin de semana que dejó un desastre pues ambiental en la zona. Néstor, es la información aquí desde Piedecuesta. Verónica, gracias. Señor gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lo vuelvo a saludar. ¿Cómo está? Néstor, buenos días. Qué pena se nos cortó la llamada. Un saludo especial. Gobernador, ¿qué sabe usted sobre estas llamas que volvieron a aparecer esta mañana allí en inmediaciones de Ruitoque?
Bueno, Néstor, acabamos de hacer un sobrevuelo con un helicóptero de la Policía Nacional y con los comandantes regionales de Policía y Ejército y detectamos unas columnas de humo en el sitio que refiere Verónica. ¿Qué estamos haciendo? Yo no lo veo grave, no hay llama, son unas columnas de humo, ya están los bomberos en tierra. Vamos a sacar 2 aeronaves de la Policía Nacional para hacer unas descargas de agua sobre el punto. Pero en un 98% en el departamento los incendios están controlados, Mogotes es controlado, el área metropolitana controlada, y vamos a utilizar las aeronaves para controlar este conato. Sí, pero ¿y por qué aparecieron otra vez las llamas allí en esa zona cerca de Ruitoque, gobernador? Es que, Néstor, quedan como unas brasas y con el sol se calientan y son las que pueden generar que esto se reinicie. Y estamos a puertas, no a puertas, ya en pleno fenómeno del Niño, gobernador, lo que significa que la situación puede empeorar. ¿Tienen ustedes un mapa de calor en el departamento sobre los posibles incendios a futuro, dadas las altas temperaturas? Sí, lo tenemos, y hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una reunión de autocrítica con todas las autoridades para mirar en qué tenemos que mejorar, qué acciones debemos tomar y qué acciones preventivas de aquí en adelante para poder atender estas emergencias, porque esto va a seguir. Sí, gobernador, el fin de semana tuvieron afectaciones en el Hospital Internacional de Colombia, tuvieron que evacuar algunos colegios, terminando la semana en un sector en la zona baja de Ruitoque. ¿En qué cambia esto para los colegios, para los que están allí en actividades diversas en esa zona, gobernador? Bueno, esas zonas de los colegios que fueron afectados, el Hospital Internacional ya controladas. Le hemos pedido a los rectores que tomen medidas preventivas alrededor de los colegios, que no haya, por ejemplo, botellas de vidrio, que no haya latas, que si alguna persona fuma no bote las colillas allá. Afortunadamente ellos no hacen las quemas que hacen los campesinos para abonar. Estamos en esa tarea y espero que con las acciones y los planes que hagamos esta tarde a las 6 de la tarde con todas las autoridades podamos tener un plan para mitigar estos incendios que se pueden presentar. O sea, prevenirlos 100% es prácticamente imposible, sí, porque ya pueden haber vidrios o latas que están de tiempo atrás y pueden generar el incendio. Gobernador, no solamente son los incendios, 67 municipios del departamento en alerta roja, también por sequía y altas temperaturas. ¿Qué hay que hacer con ese tema? Sobre todo, por ejemplo, Barichara, que sufre incendios forestales, igual que Los Santos, y falta de agua. Sí, nosotros hemos tomado medidas para eso con el suministro de carrotanques y con eso hemos logrado aliviar el sufrimiento de los habitantes de esos municipios. Barichara, que es el caso que usted me menciona específicamente, requiere una solución estructural. Ya tomamos una decisión de un acueducto, nos vale 37.000 millones de pesos. Vamos a trabajar en ese propósito para que antes de 2 años ya tengamos una solución estructural. Por ahora estamos utilizando los carrotanques y en Barichara, en una laguna que hay arriba, vamos a aumentarle el muro para poder por gravedad suministrar agua a Barichara y a Villanueva. Sí, gobernador, usted habla de todas las autoridades que están articulándose para hacerle frente a esta emergencia. ¿Eso incluye al gobierno nacional? ¿Ustedes están recibiendo apoyo del gobierno nacional? Claro que sí. Yo una vez, ¿esto cómo funciona? Eso tiene unos niveles, arranca en el nivel municipal. Cuando el municipio pierde el control, llama al gobernador y el gobernador pues asume y llama a las autoridades nacionales. Yo una vez recibí la llamada de Óscar Santos y de José Fernando Sánchez, llamé al ministro de Defensa Nacional, él dispuso que el comandante de la Fuerza Aérea me llamara, se coordinaron 2 aeronaves, eso requiere un alistamiento, unos protocolos, no los tenemos acá en Santander, estaban en Río Negro, Antioquia y en Bogotá, y lo mismo los de la policía, pero llegaron esa tarde, hicimos las primeras descargas, al otro día estuvieron acá, y hemos hecho más de 60 vuelos con 4 aeronaves de la Policía Nacional y 2 de la Fuerza Aérea. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es mi recomendación? Que con empresas civiles se tengan helicópteros, como lo hicimos ayer, con un helicóptero alquilado del IESTAR, logramos ir a Mogotes a hacer unas descargas de agua, tener esa capacidad también. ¿Cuántos helicópteros, fuerzas... gobernador, cuántos helicópteros tienen esta mañana, incluyendo los de la Fuerza Aérea? En este momento tenemos 6 helicópteros, 4 de la policía, 4 de la policía.
4 de la policía, 2 de la Fuerza Aérea, 1 que viene del Ejército y 1 civil que tenemos alquilado. Bueno, en total 7 helicópteros trabajando esta mañana en la atención de estas emergencias por los incendios allí en el oriente de Colombia. Gracias, gobernador, le deseo feliz día. Néstor, un abrazo, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Y atención que también esta mañana hay incendios en los cerros orientales de Bogotá. Felipe García. Sí, señor Néstor, a esta hora se registra un incendio forestal exactamente en las inmediaciones de la avenida Circunvalar con calle 66. Por este incendio a esta hora bomberos de las estaciones Centro Histórico, Chapinero y Puente Aranda están en el sitio controlando las llamas que se registran